Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Que la avioneta en que venía Jason Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Aquí está, esta es la imagen del día. El despegue fallido de una avioneta en el aeropuerto de la vereda Romita de Paipa, Boyacá, que tenía entre sus ocupantes al cantante de música popular Jason Jiménez. La avioneta, registrada a nombre de la empresa promotora de los conciertos del cantante, tenía un plan de vuelo de Paipa a Medellín y aún no está claro si cumplió con todos los trámites necesarios para el registro del vuelo, razón por la cual no fue posible en un inicio confirmar la muerte del cantante, de sus 3 acompañantes y de los 2 pilotos de la aeronave. La explosión ocurrió luego de que superara el largo de la pista sin tomar vuelo. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Canciller Villavicencio dice que la prioridad de Petro en Washington será buscar la revocatoria de la desertificación del país y de su inclusión en la lista Clinton. Según la Cámara Colomboamericana de Comercio, hay tensión acumulada y el diálogo servirá para salir de las redes sociales y entrar al terreno diplomático y técnico. Delcy Rodríguez salió a las calles por primera vez hoy y les prometió a los chavistas hacer todo lo que esté a su alcance para que regrese Maduro. Petroleros no ven el regreso de la producción en Venezuela superior al 1,5 millones de barriles, sino en plazos de mínimo 10 años. ¿Y en qué tal esto? La policía lleva 10 días tratando de explicar por qué entró en sus calabozos de Chuachi un hombre que allí fue quemado con combustible el 1 de enero. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. La canciller colombiana, que por asignación de Petro y Trump en su conversación está a cargo de organizar el encuentro de presidentes, dijo lo primordial en la cita es hacer evidente que la desertificación del país ni la inclusión del presidente en la lista OFAC tuvieron como base información objetiva y que Colombia conserva sus líneas rojas sobre soberanía nacional y sobre Palestina. Bueno, aquí lo importante es que se inicie ese diálogo porque evidentemente sigue habiendo controversias. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio, en entrevista con Noticias 1, explicó que el encuentro entre los presidentes Petro y Trump tendrá una agenda compartida, pero marcada por temas como la desertificación antidrogas, la inclusión de la lista OFAC de Petro y la situación de Venezuela. El presidente no tiene ninguna imputación ni ningún expediente abierto en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Seguramente eso es parte de lo que haya que hablar. Precisamente el esclarecimiento con evidencia de los resultados en la lucha contra las drogas, pues llevará a que se evidencie que la desertificación fue algo injusto y que las medidas punitivas que se han adoptado pues se tengan que suspender. La canciller aseguró que el encuentro Trump-Petro partirá desde las diferencias frente a acciones militares en otros países. La soberanía de los países es algo que es intocable y aquí se han cruzado unas líneas rojas. Sobre esos aspectos es muy importante que teniendo diferencias pues se puedan sentar a dialogar y a encontrar los caminos para la superación de esta situación. Villavicencio también confirmó el encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y explicó el papel de Colombia en el proceso que vive el vecino país. Hemos ofrecido los buenos oficios de mediación para que pueda encontrarse un consenso, un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Agregó que Colombia avanza en la repatriación de presos políticos que están en Venezuela. Tenemos el dispositivo listo para que puedan ser recibidos en la frontera. La canciller Villavicencio también dijo que Colombia mantendrá su posición ante la ONU sobre el conflicto de Palestina y anunció que Colombia comparte el mismo concepto de la Unión Europea sobre una posible acción de Estados Unidos en Groenlandia. Solamente los ciudadanos de Groenlandia definen sobre su soberanía y coinciden en esa postura con nosotros aquí en la región. El presidente Donald Trump confirmó que la primera semana de febrero recibirá en la Casa Blanca al presidente Gustavo Petro para tener un diálogo directo con él sobre esos temas.
Antes de la llamada, el presidente Petro había convocado a una manifestación en defensa de la soberanía, pero desde allí tuvo que salir la canciller para atenderla, sin la ayuda de los policías asignados para proteger el Capitolio. La presidencia de la República, luego de la extracción del autócrata Nicolás Maduro en Caracas y de 8 meses de insultos cruzados entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, había convocado una manifestación en defensa de la soberanía para las 4 de la tarde el pasado miércoles. Mi tierra colombiana hoy está herida, está amenazada. Lo importante es nuestra libertad y la soberanía de nuestra nación. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un país extranjero o cualquier otra persona extranjera venga a pisotearnos. En los días previos, el tono de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia su homólogo colombiano habían escalado. Los mensajes cada vez más duros habían tensado la relación bilateral y encendido el debate político en Colombia. Presidente Donald Trump, venga acá a Colombia, entérese en verdad de lo que está pasando en nuestro país. Colombia es un país libre, democrático, participativo y respetuoso de los derechos de los demás. Cerca de las 5 de la tarde y en medio de la multitud aparece la canciller Rosa Villavicencio envuelta en una bandera de Colombia. En su momento, su respuesta pasó desapercibida, pero a pesar de su afán por cumplir dicha cita, casi no le permiten su ingreso. ¡Es la canciller! Caminó por enfrente del Capitolio, necesitaba llegar pronto a Palacio hasta que consiguió ingresar. Solo horas después se conocería el verdadero motivo de esa prisa. Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Cita telefónica con Trump a la que el presidente Petro llegó 5 minutos tarde, pero sin ningún contratiempo. Casi no llego en punto. El presidente venía desde la casa de huéspedes de Cartagena para cumplir con el llamado a la Plaza de Bolívar, a quienes les aceptó que después de la llamada tuvo que cambiar el discurso fuerte que traía en mente. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Pero quienes lo acompañaron antes de escucharlo ya estaban pensando en defender la soberanía nacional de cualquier forma. Si a mí me toca ir a lavar papas y ayudarle al ejército, yo me voy. Los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia ya tienen fecha para un primer encuentro el próximo mes. La Cámara de Comercio Binacional interpreta el diálogo Petro-Trump como una buena señal, pero destaca que aún se trata de dos presidentes con perspectivas políticas diferentes y que aún no se ha pasado de las redes sociales al terreno diplomático y técnico. Tras la confirmación del presidente Donald Trump sobre su encuentro con el presidente Gustavo Petro en la primera semana de febrero, se reactivaron las expectativas sobre la relación bilateral luego de tensiones políticas. Los analistas y gremios coinciden en que este encuentro debe leerse con cautela, pero también como una oportunidad para mejorar las relaciones entre ambos países. Hay que establecer en unas expectativas cautelosas los procesos que se puedan dar en el avance. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo una tensión acumulada, porque seguimos manteniendo dos presidentes con ideologías diferentes, pero que han demostrado en esta conversación que hay un interés. También hay que tener expectativas moderadas frente a los resultados de ese posible encuentro. Por un lado, no hay que olvidar que de todas maneras estas personas han manejado y han personalizado la política exterior de una manera extrema. Según la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, sobre la mesa estarían los temas de interés común como la migración, el comercio y la inversión. Se pondrá sobre la mesa los temas que son de interés comunes, como un fortalecimiento de las acciones conjuntas relacionadas con los temas de seguridad, con los temas de migración, acciones que permitan a Colombia trabajar de la mano con Estados Unidos en ese restablecimiento de la democracia en Venezuela, y también los temas de comercio e inversión. Desde la academia consideran que una mejora en la relación bilateral con Estados Unidos le daría a Colombia un rol más activo en la transición democrática en Venezuela. Si sale el resultado y se sale el encuentro como se espera, que sea positivo y que tenga resultados positivos en términos de la relación bilateral, eso puede ser una oportunidad para que Colombia también se vea no solamente beneficiada, sino también involucrada en el proceso mismo de reconstrucción, de transición en Venezuela, y por lo tanto que como tiene que ser, se convierta en un actor central. El encuentro entre ambos mandatarios permitirá evaluar el estado de la agenda bilateral y el rumbo de la relación entre los dos países. El presidente Trump les hizo claridad a los periodistas de la Casa Blanca que habían confundido a Colombia con Columbia. Dijo que la Casa Blanca se ha reconciliado con muchas personas.
Hasta antes de esta llamada, la relación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había sido abiertamente tensa, marcada por fuertes señalamientos públicos y cruces verbales. Este escenario comenzó a cambiar tras la conversación que ahora abre una puerta a una reunión personal. Trump confirmó el contacto y sorprendió con su tono conciliador. El mandatario estadounidense recordó que el vínculo previo estuvo lejos de ser cordial y que Petro había sido especialmente crítico con su figura y con Estados Unidos. Pese a este antecedente, Trump aseguró que fue el propio presidente colombiano quien tomó la iniciativa del acercamiento. And that's fine with me. I've made up with people also, you know, so we're going to have a meeting. En medio de su respuesta, Trump bajó el tono político, incluso hizo una referencia personal y en tono relajado a su secretario de Estado. The people of Colombia are incredible people. Marco would know that better than anybody because he's married to a woman from Colombia. And I don't mean Columbia University. Trump concluyó confirmando que la reunión con Petro se realizará pronto, dejando abierta la expectativa de un nuevo momento en la relación entre ambos gobiernos tras meses de confrontación verbal. Los jefes de la posguerrilla ELN saben que ya no tienen cabida en Venezuela, pero aún allí permanecen su capo, alias Pablito, y la junta de sicarios que preside, mientras que la banda criminal opuesta, el llamado Frente 33, se reorganiza en Catatumbo. El presidente Gustavo Petro, en la conversación que sostuvo con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el ELN debe ser neutralizado. Y hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional. En la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, se menciona la relación del ELN en temas de narcotráfico con el dictador. Entre 2022 y 2024, Cabello Rondón viaja regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el tránsito seguro de la cocaína en territorio venezolano. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, es posible que haya operaciones conjuntas de Colombia y Estados Unidos contra el ELN, que está concentrando la mayor parte de su poder a nivel nacional en el Catatumbo, para defenderse, además, del autodenominado Frente 33 de las extintas FARC, que intenta establecerse en esa región. Noticias 1 conoció que en septiembre de 2024, el autodenominado Frente de Guerra Nororiental del ELN, al mando de alias Ricardo y de Luz Amanda Payares alias Silvana Guerrero, empezó a mover grupos desde poblaciones cercanas al Catatumbo, como San Calixto, hacia Tibú, El Tarra y Teorama, para enfrentar al auto llamado Frente 33, al mando de alias Richard, que hace parte de la organización de alias Calarcá, y que llegó a esa región para ubicar sus negocios ilícitos y tratar de controlar a la población civil. Para defenderse del Frente 33 en el Catatumbo, el Frente de Guerra Nororiental del ELN también ha recibido apoyo desde el Cauca y los Llanos Orientales, pero han tenido dificultades porque no tienen quien los guíe, porque su máximo jefe en el Comando Central, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía alias Pablito, que conoce el Catatumbo, está junto con su llamado Estado Mayor y toda su seguridad en territorio venezolano. El Frente 33 tendría más armas y personal en Catatumbo que el ELN. Ha recibido apoyo desde Putumayo, Caquetá, Antioquia y sur de Bolívar, y empezó a entrar a poblaciones donde ha existido presencia del ELN, como el corregimiento Pacheli de Tibú, el pasado 16 de diciembre. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta encargada de Venezuela, salió hoy a las calles por primera vez desde la extracción de Maduro y les prometió a sus seguidores que no descansará hasta que de nuevo estén en el país él y su esposa. Delcy, avanza, tú tienes mi confianza. Con estas palabras, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, visitó hoy el barrio 4 de febrero, el de mayor concentración de seguidores chavistas, con la disculpa de realizar un control de calidad a sus alimentos. Y ustedes tienen mi compromiso y mi lealtad, que no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente
a la primera combatienta. Rodríguez supervisó la calidad de los alimentos e instó a las personas a exigir la liberación de Maduro, quienes salieron a marchar. Según la presidenta encargada, las actividades se han dado en el marco de la conmemoración del juramento de Maduro ante la Constitución venezolana como presidente el año pasado, centrándose en la comunidad desde que el canciller de Venezuela, Iván Gil, anunció que Caracas y Washington iniciaron conversaciones para la reapertura de sus embajadas. Que el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos están explorando canales para aperturas de embajadas. Rodríguez también sostuvo una llamada con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Pedro Sánchez, en la que se concertó la necesidad de una agenda de cooperación bilateral amplia, destacando el apoyo que ha recibido por parte del gobierno de Qatar. Agradecer sus gestiones, agradecer su apoyo por facilitar un canal de comunicación y diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Después de la llamada de Petro con Trump, la presidencia de Colombia anunció la visita de Delcy Rodríguez a Colombia. La reunión aún no tiene una fecha definida. Mientras tanto, varias decenas de venezolanos hacen vigilia frente a la cárcel y centro de torturas El Helicoide, luego del anuncio de que serían liberados los presos políticos que las ONGs calculan en 820 y de los cuales solo 22 han recuperado su libertad. Por el contrario, Foro Penal asegura que 60 venezolanos fueron internados en ese lugar luego de celebrar la extracción de Nicolás Maduro. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón incorporó a su discurso una declaración según la cual Petro viajará para arrodillarse ante Trump. Le contestó desde la otra orilla el precandidato Roy Barreras. De rodillas, así dicen desde la derecha que quedó este gobierno, luego del acercamiento telefónico de los presidentes Petro y Trump. Muy mal que hoy la relación con Estados Unidos sea de rodillas, o sea que porque nos van a amenazar, entonces qué susto, no puede ser. Pero la respuesta no tardó en llegar desde el denominado Pacto Amplio. Rodilleras se pusieron ellos, los que fueron allá de rodillas a pedirle a los Estados Unidos y a los republicanos de la Florida que invadieran Colombia. Los que fueron a abrazarse con los que dicen que Colombia es un país enfermo, que es una cueva de narcotráfico, que sacrificaron la soberanía nacional por intereses personales. Pinzón, que se integró a la consulta de la centroderecha, en la que están entre otros David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, no percibe la llamada como la probabilidad de unir esfuerzos entre los dos sectores políticos. Lo llama porque hay una intervención en Venezuela y se llevan a su amigo Maduro, un narcocriminal, narcocomunista, lo meten en una cárcel y lo amenazan a él. Entonces sí le dio miedo y llamó. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer todos los de esa consulta uribista que se quedaron sin el discurso contra Petro cuando el presidente Trump ha dicho que ha sido un honor conversar con el presidente Petro? Me parece que tienen que dejar de echarle gasolina a la hoguera y ojalá le propongan a los colombianos las soluciones a los problemas que espera Colombia. Cada consulta aspira a poner el próximo presidente de Colombia. El domingo 8 de marzo se va a despejar el panorama. Habrá dos consultas, la consulta uribista y la consulta del Frente Amplio o Pacto Amplio. Quien gane la consulta de ese Pacto Amplio será presidente de la República. La verdad es que vamos a poder tener una votación enorme y quien salga de candidato, y espero ser yo, va a ser posiblemente el próximo presidente de Colombia. El optimismo de Pinzón contrasta con los bajos porcentajes que hasta ahora suman los candidatos de esta consulta de centro derecha en las encuestas conocidas. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, pero la tecnología de la que dispone no le permite extraer ni procesar su crudo. Un ingeniero que trabajó para una subsidiaria de PDVSA explica las razones. 30 millones de barriles de petróleo fueron entregados a nosotros por Venezuela. Eso es mucho petróleo, con un valor de $4.000 millones y están en camino en este momento. Ayer el presidente Trump se reunió en la Casa Blanca con 15 ejecutivos de multinacionales petroleras para discutir la posible inversión millonaria de estas compañías en el crudo venezolano. Un ex trabajador de esa industria en Venezuela estima que se necesitarían mínimo 10 años para alcanzar su máximo potencial. Si Venezuela quisiera llegar a unos 10 millones de barriles día, que es un reto bastante complejo, pero no inalcanzable. Haciendo un proceso escalonado, yo puedo decir que en unos de 10 a 15 años... Giancarlos Alvarado es un ingeniero químico venezolano con más de 15 años de experiencia en procesos de extracción, transporte y refinación de petróleo. Alvarado trabajó en la empresa estatal venezolana de químicos Pequiven, subsidiaria de la petrolera PDVSA. La mayor cantidad de petróleo se conserva es en la faja petrolífera del Orinoco, que es donde se encuentra el crudo pesado y extrapesado. Venezuela tiene la mayor reserva comprobada del mundo con
303 mil millones de barriles. Cerca del 30% de su producción actual está en el cinturón del Orinoco, donde se concentra un crudo más denso que requiere más inversión para transportar y refinar, pero que es atractivo para las multinacionales petroleras. Venezuela siempre fue un aliado comercial con Estados Unidos desde hace muchos años. Varias refinerías, tanto en Estados Unidos como en otras a nivel mundial, adecuaron sus procesos al tipo de petróleo de Venezuela. El déficit energético, el mantenimiento de la vieja infraestructura y la construcción de la nueva son algunas de las mayores dificultades. Necesitan cierta preservación para poder mantenerse en el tiempo y que sigan operando en un futuro. Si no se le hace mantenimiento, sin duda alguna, poder colocarlas nuevamente en servicio será muy complicado. Tiene que instalar bombas y estas bombas demandan energía eléctrica y la red de energía en estos momentos no podrá satisfacer ese requerimiento. Además de los 30 millones de barriles venezolanos que van para Estados Unidos, según Trump, el republicano aseguró que otros 50 millones serán refinados y comercializados. Noticias 1 consultó con un analista de la Bolsa de Valores de Londres las posibilidades de que Venezuela pueda recuperar los volúmenes de producción que tenía antes de que Maduro asumiera las riendas de Venezuela. El posible regreso de las grandes petroleras a Venezuela ha cobrado relevancia tras los recientes cambios políticos, incluyendo la atención estratégica de Estados Unidos sobre el sector petrolero. Sin embargo, expertos señalan que la entrada masiva de capital extranjero en el corto plazo sigue siendo incierta debido a los riesgos legales e institucionales que todavía pesan sobre el clima de inversión. For a lot of Western oil companies, before they put any of their employees on the ground in Venezuela, they're going to want to make sure that the country is safe. And there's no risk to their employees. Second, you need fiscal stability. El analista financiero y experto de energía Noé Barren incluso advierte que un cambio de presidente en Estados Unidos en 2028 genera dudas sobre si las garantías financieras serán suficientes para respaldar inversiones que suelen planificarse a más de 20 años. We need political stability on both sides, not just Venezuela, but also the U.S. It's just uncertain how U.S. companies can be comfortable that if we get a U.S. government guarantee, some type of backstop financing where they'll guarantee a certain type of return, do those guarantees go away post-2028? Para el experto, elevar la producción venezolana por encima de 2 millones de barriles diarios requerirá inversiones para reconstruir la infraestructura que tardaría más de 2 años. Además, advierte que un aumento de la producción respaldado por inversión norteamericana presionaría a la baja los precios del crudo. Estimates we're seeing suggest that we could get maybe a few 100,000 barrels a day back in the short term, call it, within the next 3 to 6 months. But anything beyond that, getting production above 1.5 or 2 million barrels a day out of Venezuela will take a lot of time and also a lot of capital. Chevron es la única petrolera estadounidense operando en Venezuela con participaciones minoritarias en varias empresas mixtas con PDVSA que representan el 30% de la producción actual. A la medianoche de hoy vence el plazo para que empleadores, educadores y grupos políticos postulen a quienes podrían ser jurados de votación en las elecciones del próximo 8 de marzo. Hoy vence el plazo para que entidades públicas, empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas postulen posibles jurados de votación ante la registraduría para las elecciones legislativas del 8 de marzo. Este sábado es el último plazo para que a través de la plataforma dispuesta por la entidad puedan postular a todos los ciudadanos que entrarán a esa gran bolsa en cada uno de los 1.104 municipios. Los postulados harán parte del sorteo que ejecutará la entidad electoral para elegir a los 850.000 jurados de los comicios del Congreso. Los que se encargan de recibir a los ciudadanos, de diligenciar las actas, de contar los votos y diligenciar las actas del escrutinio de mesa que servirán para las comisiones escrutadoras. Ser mayor de 18 años, menor de 60 y contar con un nivel educativo no inferior al grado 10º son algunos de los requisitos para ser jurado. También una invitación a las organizaciones políticas porque este plazo también vence para ellos. La registraduría llevará a cabo los sorteos entre el 21 y 23 de enero y tiene como fecha límite el 26 de febrero para publicar la lista definitiva de jurados designados. Índice de libertad en una época de autoritarismos, lo que indican los indicadores. Freedom House, una ONG creada por Eleanor Roosevelt para calificar la libertad en el mundo, publicó su ranking de 2026 con Finlandia en el primer lugar, con un puntaje de 100 sobre 100. A Estados Unidos la calificó con 85 puntos, a Colombia con 74, a México con 59 y a Venezuela con 13 puntos de 100 posibles. Esto indica que los vecinos todavía están lejos de la libertad.
Esto es lo que indican los indicadores. La clave para iniciar el año con organización financiera está en hacer el presupuesto, mantenerlo y tener la posibilidad de modificarlo. El inicio de un nuevo año suele estar acompañado de objetivos financieros, propósitos de ahorro y planes de mejora económica. Sin embargo, uno de los errores más comunes es elaborar un presupuesto y abandonarlo ante el primer imprevisto. Para evitar esto, es importante realizar ajustes mensuales y adaptar el presupuesto a su realidad financiera. Al cierre de cada mes, se recomienda hacer una revisión comparativa entre lo presupuestado y lo ejecutado para identificar gastos recurrentes de inicio de año que deben incorporarse de forma permanente. Los ajustes mensuales permiten reordenar prioridades financieras. En los primeros meses del año puede ser necesario enfocarse en estabilizar gastos y reducir deudas acumuladas. Comenzar el año con un presupuesto flexible y realizar ajustes mensuales constantes es clave para convertir los propósitos financieros en resultados reales. El cantante de música popular Jason Jiménez murió hoy junto con 4 integrantes de su equipo y el piloto de una avioneta que no pudo despegar del aeropuerto de Paipa en Boyacá. Que la avioneta en que venía Jason Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. El cantante de música popular Jason Jiménez murió cuando se disponía a despegar a las 4:11 en este avión de matrícula N325FA de la compañía YJ Company SAS que lo representaba desde el aeródromo Juan José Rondón en la vereda La Romerita en Paipa, Boyacá hacia Medellín. Este video, grabado aparentemente por conocidos del cantante, muestra el avión que recorre la pista y no alcanza a decolar. Y no salió. De inmediato la aeronave se incendió. Las primeras pesquisas de funcionarios de Aerocivil que llegaron al sitio detectaron detalles que determinarían qué fallas técnicas causaron el accidente. A Jiménez lo acompañaban 4 pasajeros más: Oscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y Juan Manuel Rodríguez. También falleció el piloto capitán Hernando Torres. En una entrevista que Jason Jiménez le concedió al programa de televisión Se dice de mí el pasado 20 de diciembre, el cantautor comentó que por varios sueños que tuvo, creía cómo podría morir. Yo me soñé 3 veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Eso eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. La Aeronáutica Civil anunció la activación del protocolo de investigación. A esta hora llega un equipo de la Oficina de Accidentes de la entidad para recopilar las piezas que le permitan conocer lo que ocurrió. Ya completan 2 semanas las manifestaciones contra el gobierno religioso de Irán. En las protestas se destacan las mujeres que, cargando la fotografía de la suprema autoridad religiosa, han hecho en público actos normales en cualquier otra parte del mundo, que allí se consideran al mismo tiempo pecado y delito. Las calles de Teherán se han convertido en campos de protestas de mujeres que han decidido quemar sus yihad, con las cuales se cubrían su cabello y rostros por imposición del régimen islámico que gobierna el país. Las mujeres incluso desafían a las autoridades con gestos obscenos en medio de un ambiente de crisis política que podría derivar en la caída del gobierno, que también es cuestionado por Estados Unidos. Incluso parte de la flota naval norteamericana, que hasta hace poco estuvo en el Caribe, ahora se desplaza hacia el Golfo Pérsico sin conocerse el motivo. La represión que han sufrido las mujeres desde 1979, año de la Revolución Islámica, ha generado la pérdida de sus libertades y ahora, en hechos sin precedentes, las mujeres desafían al régimen con marchas numerosas. En sus manifestaciones se ha visto a algunas con los labios ensangrentados en señal de protesta contra el sistema autoritario de la República Islámica, mientras que otras han publicado fotos fumando y encendiendo cigarrillos con fotos del líder supremo de Irán, Ali Khamenei. La práctica de fumar ha estado restringida durante décadas. Una joven decidió hacer una rutina completa de gimnasia artística en una calle de la capital iraní, lo cual también ha estado prohibido para las mujeres. En las calles se montaron también conciertos informales de rock con la presencia de hombres que apoyan a las mujeres en sus luchas. Los videos en las redes sociales se volvieron virales con miles de reproducciones y esto ha dificultado la contención por parte de las autoridades, que sin embargo prosiguen con la represión frente a los brotes crecientes de protesta.
Se estima que durante 2025 el régimen de los ayatolas ejecutó al menos a 2.200 ciudadanos, entre ellos muchas mujeres que ya no están dispuestas a callar después de 47 años de castigo, marginamiento y prohibiciones. Y en otras noticias, la familia Castañeda ya está otra vez fuera de Pasto y volverá solo al comenzar el 2027. Pero a su paso por el carnaval de negros y blancos dejó el recuerdo de una tradición que cada vez se afianza más entre los pastuzos. Pasto vivió un vibrante comienzo de año. Los carnavales de negros y blancos fueron el inicio del 2026, en donde el colorido, la música andina y la alegría fueron protagonistas de las obras de arte que recorrieron la senda del carnaval. Me encanta cómo está desarrollado también el tema cultural. Acá uno puede ir a varios lugares y ver el tema de escuchar buena música, todo, y eso refleja también un poco el trato de la gente, ¿no? Que para mí es gente maravillosa. El desfile magno fue una demostración de la tenacidad y creatividad del artesano nariñense. Sus manos dieron forma a 104 motivos que impresionaron a propios y turistas por más de 6 horas. Nos vamos con las experiencias más bonitas, una actividad donde se reúne todo el núcleo familiar y sobre todo se conlleva la satisfacción de rescatar la tradición más incógnita de un pueblo, de una comunidad que se junta en un solo evento. Esto es embellecer la vida, color, música, comunidad, ¿no? Todo lo que es embellecer la vida para todos, ¿no? Y crear un mundo cada vez más lleno de belleza, de alegría, de comunidad. Y eso es lo que es este Carnaval de Pasto. Un recordatorio de nuestra humanidad profunda y de nuestras raíces ancestrales que están más vivas y retornando cada vez con más fuerza. Con una ocupación hotelera del 100%, Pasto es uno de los atractivos turísticos en donde la magia, el amor y la alegría son la mejor manera de decir ¡que viva Pasto, carajo! Un científico colombiano cree tener en sus apuntes la clave para garantizar la estabilidad de los elementos semiconductores en la industria digital. Los perovskitas son el material fundamental en la construcción de pantallas, paneles solares, teléfonos y computadores. Son cristales semiconductores que permiten impulsar o frenar una carga eléctrica y formar así circuitos lógicos, pero por su composición química son inestables y susceptibles a alterar su función por cuenta de la humedad y la temperatura. Un colombiano evalúa procesos para conseguir mayor estabilidad. Es decir, que se conviertan en una especie de imanes y dependiendo de qué tan fuertes sean, ellos pueden servir para los discos duros o para lectores o grabadores de información en medio magnético. Este planteamiento del colombiano busca que los dispositivos tecnológicos apliquen estos elementos y así fortalecer sus capacidades para tener más memoria y un mayor rendimiento energético. Esto permite que simultáneamente con esas características de desempeño que tienen los semiconductores, uno pueda además almacenar más o menos información en un disco duro. Este avance que plantea y se encuentra desarrollando el colombiano le permitiría a la industria tecnológica hacer cambios revolucionarios. La policía de Cundinamarca lleva 10 días buscando una explicación de las razones por las que fue detenido y la forma en la que fue quemado un hombre en una de sus celdas en el día de Año Nuevo, en las mismas circunstancias en las que otro fue quemado como Año Viejo exactamente un año antes. ¿Qué tal esto? ¿Cuánto va a durar la investigación? ¿3 años? ¿6 años? 9 días después de que un hombre apareciese quemado en extrañas circunstancias en la estación de policía de Choachí, Cundinamarca, su familia argumenta que aún no reciben respuestas claras de parte de la institución. Lo que quiero es justicia, que se sepa la verdad, que digan el motivo por qué fue que a mi hermano, por qué lo detuvieron, por qué se prendió en llamas la celda. Manuel Sebastián Guerra, quien pasó el 1 de enero con su familia, terminó en la estación de policía sin que aún se sepa por cuál razón, pues hasta donde sabía su hermano, con quien se encontraba dialogando en una esquina del sector, y como se ve en este video donde el hombre está caminando solo, una patrulla lo escoltó hasta la terminal desde donde partiría a Bogotá. Llegó la policía y le dijo a mi hermano que de dónde era. Entonces él le dijo, no, yo soy de Bogotá. Dijo, hermano, ¿y tiene pa'l transporte? Entonces mi hermano le dijo, sí, yo tengo para el transporte. Dijo, bueno, ¿y se quiere ir para Bogotá, hermano? Y él dijo, sí, yo me voy para Bogotá. Entonces listo, él
los policías me dijeron, nosotros le hacemos el acompañamiento. Horas después, la policía llega al lugar donde estaba la familia de Manuel Sebastián y le explican lo sucedido, sin decir por qué él había resultado detenido. Estaba supremamente loco. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo, no, imagínese que se prendió en fuego. Él mismo se prendió. El hermano de la víctima relata que cuando él fue a la estación a pedir explicaciones y para encontrar respuestas en el libro de convivencia que ellos manejan, este no fue mostrado, pero a cambio le permitieron el ingreso hasta la celda donde horas antes había estado su hermano. Estaba ingresando cuando en este momento habían 2 mujeres, una mujer uniformada, era un auxiliar, y otra mujer de civil, en chicle y camisa, estaban lavando y restregando toda la celda y sacando como las cosas y lavando bien. Fue cuando sentí el olor a combustible y no, esa celda estaba totalmente negra. La policía, a través de este comunicado, sostuvo que la conflagración se había originado al interior de la celda donde se encontraba solo Manuel. La víctima está en estado crítico bajo atención en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, a donde fue trasladado. Está afectado todo su lado izquierdo, el rostro, el brazo, el hombro, su parte lumbar, su abdomen en su totalidad. Según el hermano, el caso de Manuel Sebastián no sería el primero que ocurre en esta estación de policía, pues los mismos agentes le relataron un hecho que ocurrió hace un año exactamente. Los mismos policías, uno que estaba ahí, llega y me dice, hermano, ¿y sabe qué es lo curioso? Hace un año sucedió exactamente lo mismo, pasó lo mismo acá. Cosa diferente es que el recluso que estaba había estado en la cárcel y el man lo que hizo fue botarse al piso. Mientras que la policía anunció una investigación disciplinaria y penal con el fin de esclarecer los hechos, la familia de Sebastián esperan saber quién es el responsable. Este es un informe desde Choachí, Cundinamarca, con la cámara de Luis López, Omar Alejandro Hernández, Noticias 1, la red independiente. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Investigaciones en profundidad. Historias que trascienden. Las historias que otros no se atreven a contar. Noticias 1, la red independiente. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo, UNE, HBTV, en Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y X.